Les habla el pastor Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Sean bienvenidos a nuestro culto, la predicación de la palabra, esta segunda parte, en el día de hoy. Bienvenidos un día más. Vamos a ver en el día de hoy un mensaje que se llama tipos de tentaciones. Repito, tipos de tentaciones. Vamos ahora. Señor, bendito es tu nombre, tu gracia y tu misericordia. Y venimos delante de ti en esta hora para honrarte a ti y honrar tu nombre, Señor. Tú eres fiel y para siempre es tu misericordia. Te pido, te ruego, Padre, que tú tengas a bien, que tomes el control en esta hora, en este día, llenarnos con tu Espíritu Santo, hablarnos a cada uno de nosotros, porque te necesitamos, Señor. Padre, anúlame a mí y que sea tu palabra y el Espíritu Santo el que hable y el que ministre en esta mañana, Señor. Bendito sea tu nombre, te doy la gloria, te doy la honra, te doy toda la alabanza a ti, Señor. En tu nombre, Jesús. Gracias. Amén. Bien. Tipos de tentaciones. Todos conocemos y sabemos que la obra de Satanás es destruir, derribar y acabar con la iglesia de Cristo. ¿Amén? Por eso ustedes tienen que entender, que saber, que comprender que durante toda la vida del cristiano van a recibir tentaciones. Y hay diferentes tipos de tentaciones en diferentes momentos y de diferentes formas. Por eso vamos a ver a través de la palabra cómo hay diferentes tentaciones en las cuales la palabra es clara con ello, nos lo dice y nos lo indica, pero que también está puesto ahí para que nosotros crezcamos en el conocimiento y en el discernimiento de Dios y de su palabra. Por eso todo aquel que tenga Biblia, que la abra por el libro de Mateo en el capítulo 16 y versículo 1. Mateo, capítulo 16, versículo 1. Ahí vamos a ver cómo hay tipos de tentaciones, primeramente tentaciones de fuera. Tentaciones de fuera. Vamos a ver, vamos a leer Mateo capítulo 16, versículo 1, si están ahí, porque veremos tentaciones del interior, tentaciones del exterior, tentaciones que vendrán de personas que conocen a Dios, de otras que no conocen a Dios, pero que sin lugar a duda son tentaciones que les va a llegar para que su fe mengüe y para que su fe disminuya. ¿Bien? Bueno, vemos ahí en la palabra que lo primero que tenemos es que dice Mateo 16, versículo 1. Llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Repito, llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo. ¿Y de qué manera fue tentado? ¿Para qué fue tentado? Dice aquí que para que le mostrara una señal del cielo. No fue tentado para, por ejemplo, que les diera algo de comer. No fue tentado para que, por ejemplo, les invitara a la sinagoga. No fue tentado, por ejemplo, para algo que no tuviera importancia, no. Fue tentado en algo importante, dice, para que les mostrara una señal del cielo. Por eso lo que yo les quiero dar a entender es que el diablo, que el Señor lo reprenda, siempre usará a personas o usará situaciones o usará acontecimientos para tentarlos en el vivir diario, para tentarlos en su caminar diario. En este caso, los fariseos y los saduceos son
los que intentan, digamos en este caso, probar a Jesús con una señal del cielo. Ellos sabían perfectamente el poder que tenía Yeshua. Ellos sabían perfectamente que si él quería, haría señales, que si él quería, haría milagros, porque de hecho los estaba haciendo y estaba todos los días con ellos. Pero querían algo más, querían buscarle, digamos, en alguna situación en las cuales él no fuera, o para ellos no fuera el verdadero Hijo de Dios. Una situación en la cual ellos poder, digamos, ponerlo en duda que realmente Jesucristo era el Hijo de Dios, ni más ni menos que tentarlo. Y él responde: cuando anochece decís que hará buen tiempo porque el cielo está rojo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. O sea, ¿ven ustedes ahí? Como este hombre lo que hace, como en este caso el maestro, lo que hace es acusar a estos individuos, acusar a estas personas, acusar a estas autoridades, en el sentido de que saben todas las cosas, saben las escrituras, saben lo que hay detrás de las escrituras, saben de cuándo viene, saben en el momento en el que está, y sin embargo intenta poner en duda lo que es la autoridad de Jesús. Por eso muchas veces ocurrirán ustedes en sus vidas que pondrán en duda su fe, que pondrán en duda en quién ustedes han creído, en quién ustedes han confiado, porque igual que hizo esto los fariseos y saduceos con Jesús, también no les quepa la menor duda que lo van a hacer con ustedes. Llegará un momento en el que intenten probar su fe y en el momento que intenten probar su amor a Dios para con ustedes. Pero recuerden que el maestro les llama hipócritas a estos fariseos porque intentan probar a Jesús demostrándoles que les haga un milagro. No creían en él como Hijo de Dios, no creían en él como el Mesías, no creían en él como el que había de venir, no. Lo hacen para burlarse de él. Lo están haciendo los fariseos y saduceos para burlarse de Jesús, diciéndole: si eres Hijo de Dios, muéstranos una señal del cielo. Y el maestro no cae en el juego de ellos y no les hace una señal del cielo. Por eso, aquí tenemos una enseñanza directamente de parte de Dios, en el cual, cuando sean tentados, cuando el diablo les tiente, cuando los demonios les tienten, por ejemplo, con hacer un milagro, con hacer algo que venga del cielo, no tienen ustedes por qué caer en el juego de Satanás, porque él lo que está haciendo es tentarles para que ustedes hagan algo que posiblemente no sea la voluntad de Dios. Tengan cuidado con las tentaciones, tengan cuidado de quién viene, de cómo viene y en la forma en la que viene esa tentación, porque vamos a seguir viendo más versículos con respecto a la tentación. Vámonos a Juan capítulo 8, versículo 6. Juan capítulo 8, versículo 6. A ver qué es lo que nos dice ahí la palabra con respecto a la tentación. Juan 8, 6 dice que estos decían, probándolo para tener de qué acusarlo. Pero si leemos el pasaje completo de la mujer adúltera, empieza diciendo: Jesús se fue al monte de los olivos, en el verso 1 del capítulo 8 de Juan. Por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentándose les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Esto decían probándolo para tener de qué acusarlo. Pero Jesús, inclinado
hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, fueron saliendo uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más jóvenes. Solo quedaron Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Bueno, aquí ven ustedes como el tipo de acusación, como el tipo de tentación, ya no es para que les haga una señal del cielo, ya no es para que haga una señal del cielo, sino que es para acusarle. Figúrense que distinto, porque una cosa es que los fariseos demandan una señal, demandan un milagro, demandan un rayo, demandan una tempestad, demandan algo raro, pero aquí ahora lo que los fariseos están haciendo es tentarle a Jesús con respecto a la palabra, con respecto a la ley, diciéndole: mira, está escrito que cuando una persona está en adulterio, automáticamente esta persona, cuando es sorprendida, tiene que ser juzgada. Así que tú, ¿qué opinas con todo esto? Claro, lógicamente, ellos lo hicieron con su propósito, no lo hicieron por hacerlo. Y están puestos las escrituras para que aprendamos de ese comportamiento. Porque cuando llegan a Jesús, lo más normal es que se comportara como los fariseos y que dijeran: sí, apedrearla, porque eso es lo que dice la ley, ¿verdad? Pero sin embargo, como Jesús estaba por encima de ellos, como Jesús no vino para condenar a los hombres, sino para que los hombres fueran salvos, les dijo algo muy sencillo, algo que ellos no contaban con eso. Le dijo: vale, me estáis tentando diciendo, si no la acuso, me diréis que no cumplo la ley. Y si la acuso, me diréis que qué clase de profeta soy y qué clase de hijo de Dios soy, que no puedo salvar a una persona. Entonces el maestro hizo la forma más sabia, que lo ignoró y acusó también a cada uno de ellos. Ellos querían acusar a Jesús, sin embargo Jesús acusa a toda la multitud. Porque ninguno está libre de pecado, porque ninguno está libre de tentación y porque ninguno está libre de aquello que está escrito en las Escrituras. Por eso, refiriéndome a la tentación y refiriéndome a la acusación, la Biblia nos dice que es para acusar a Jesús de algo que bien o no ha hecho o ha dejado de hacer. O bien ha hecho mal, o bien no ha hecho conforme ellos querían. Eso es parte de la tentación. La tentación siempre va a llegar a nuestras vidas como si fuera una media verdad o como una media mentira. Nunca la tentación va a ser para que ustedes la vean realmente como es, sino que la acusación siempre estará, la tentación siempre estará, digamos, como envuelta, como enmascarada, como turbia, porque ese es el propósito del diablo. Recuerde lo que hemos leído en Mateo capítulo 16. Si eres hijo de Dios, haz una señal del cielo, ¿verdad? Realmente él era hijo de Dios. Realmente él tenía autoridad para hacer señales del cielo. Pero él dice: no, porque lo que estáis haciendo es para probarme. Diferente es que alguien venga a mí y diga: maestro, necesito una señal del cielo porque, por ejemplo, un milagro, por ejemplo, un prodigio, por ejemplo, algo importante. Eso es muy diferente. Pero cuando alguien viene a nosotros con intención de poner en duda la palabra de Dios, eso es que viene directamente por Satanás, porque viene disfrazada. La tentación siempre viene disfrazada, porque es el preámbulo del pecado. Y Satanás en eso es experto. Él quiere hacer ver a la humanidad
a los cristianos, a la iglesia, que el pecado no es malo, que el pecado no es condenatorio, que el pecado es algo que Dios se le metió en la cabeza, pero que en el fondo no pasa nada si pecamos. Ese es el propósito que tiene Satanás, ese es el propósito que tienen los demonios y las huestes y las potestades. Pero no se lleven engaño, porque igual que aquí, los que acusaban a Jesús en este capítulo 8 de Juan, los que llevaron a esta mujer adúltera para que Jesús la juzgara, estos no eran enviados por Dios, eran enviados por Satanás. Porque cuando Jesús respondió, Dios respondió por boca de Jesús, pero ellos hablaban por boca de Satanás, porque querían acabar con la vida de esa persona. ¿Qué aprendemos de esta tentación? ¿Qué aprenderemos de esta supuesta acusación que le hicieron a Yeshua? ¿Qué aprendemos con todo esto? Algo muy sencillo, que en nuestra mano no está el juzgar a nadie, en nuestra mano no está condenar a nadie. Por eso, cuando venga la tentación de la acusación a nosotros, la acusación de juzgar a alguien, a nosotros, de enjuiciar a alguien por un comportamiento que haya tenido, por un razonamiento que haya hecho o por un pecado que haya hecho, en nosotros no está el acusarlo. Eso es Dios el que se tiene que encargar de ello. Nosotros podemos advertirlo como realmente el maestro le decía: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno. Y él le contesta: ni yo te condeno. Pero le dice: vete y no peques más. No le dice: venga, vete que no ha pasado nada. No, le dice: yo tampoco, te doy una segunda oportunidad. Te he librado de que mueras en este momento, porque realmente la ley está para cumplirla. La ley está para que se lleve a cabo, porque si yo contigo hago distinción, tengo que hacerlo con todas. Pero es una enseñanza para ellos, que en este caso ha sido librada porque nadie está preparado para ser juez y verdugo. Nadie está preparado para ser juez y verdugo. O somos jueces o somos verdugos, pero no las dos cosas. El único es Dios. Pero cuidado con las tentaciones, porque a veces al ser tentados haremos cosas que vayan en contra de la voluntad de Dios. Recuerden esta enseñanza. El Señor lo hizo para que a Él nunca jamás, al Maestro, nunca jamás iban a acusarle de nada, porque Él es el Hijo de Dios. Él está por encima de todos ellos, por encima de todos nosotros, y Él sabe muy bien lo que hay en nuestras mentes antes que nosotros se lo digamos. Eso es seguro. Pero por eso aprendemos de que cuidado con las tentaciones, porque a veces nos tentarán para acusarnos de algo delante de Dios. Vamos a ver otra acusación también que se encuentra en el siguiente libro, en el libro de Hechos. Hechos capítulo 20, versículo 19. Hechos capítulo 20, versículo 19. Vamos a ver ahí qué es lo que nos dice la Biblia. Hechos 20. Antes de eso vamos a leer a partir del versículo 17. Hechos 20, 17. Dice la palabra lo siguiente: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que llegué a Asia, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y cómo nada que fuera útil he debido denunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí. Pablo empieza a hablar, Pablo empieza a decir, pero cuando llega al versículo número 19, 18, vosotros sabéis cómo me he comportado todo el tiempo, desde que llegué a vosotros, sirviendo al Señor con toda humildad, con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Aquí vemos en este caso que
las tentaciones que le llegan a Pablo son por personas, en este caso conocedoras de la Biblia, o en este caso conocedoras del Antiguo Testamento. Ven ustedes aquí que también hay tentaciones de personas que no conocen a Dios, de personas que quieren juzgar a los hijos de Dios y de personas que conocen la ley y dicen, que en este caso hay que hacer algo, que aquí ha ocurrido algo y que aquí tiene que pasar algo, porque ven ustedes ahí que los que acusan a Pablo son aquellos que van con la palabra de Dios con ellos, sirviendo al Señor con humildad, con lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas. Acechar es observar, acechar es estar pendiente, acechar es estar escondido para cuando llegue el momento, ¡zas!, acusarlo de algo que no sea. Por eso Pablo fue muy tentado y de cierto, a través del Espíritu Santo, fue el que le reveló y le dijo que primeramente Pablo fue a predicar a los judíos, pero por el corazón incrédulo, por el corazón duro y por el corazón no entregado de los judíos, por eso Dios quiso que la predicación pasara a los gentiles, no solamente a los judíos. Y es por eso que el apóstol Pablo tuvo que pelearse en muchas ocasiones y fue tentado en muchas ocasiones por los judíos. Por esto es, cuidado con aquellos que se creen en un nivel espiritual superior a otros. Cuidados con estas personas que le tienten, que le acusen, porque este tipo de tentaciones, lo vemos en la palabra, como posiblemente no estén tan bien con Dios o posiblemente no estén tan cerca de Dios, aquellos que le acusen tentándole, diciéndole, esto dice la Biblia, aquello dice la Biblia, estás haciendo esto o estás haciendo aquello. Porque los que acusaban a Pablo eran los judíos. Y por estas acusaciones de los judíos hacia Pablo, él quiso que el Evangelio se predicara a todas las naciones, incluida la nación de Israel. Bien, hemos visto aquí que estas son tentaciones que vienen de fuera, tentaciones de personas que son los que intentan tentarnos para que nos apartemos de los caminos de Dios, para que nos apartemos de la iglesia y nos apartemos de todo lo que se llama Jesucristo o tiene que ver con la Biblia. Pero ahora hay otros tipos de tentaciones que tienen que ver con el interior. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Vamos a ver el libro de Santiago en el capítulo 1 y en el versículo número 13. Vamos a ver ahí qué es lo que nos dice el hermano del Señor. Santiago está detrás del libro de Hebreos, en el Nuevo Testamento. Santiago 1, versículos del 13 al 15. Dice la palabra lo siguiente: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Amén? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Santiago? ¿Qué es lo que está hablando aquí Santiago en este caso? Porque muchas veces, en muchos cristianos, en muchos momentos, siempre creemos que Dios es el que nos manda la tentación. Dios es el que me manda la tentación. Esto es Dios el que me la envía. Esto es porque Dios quiere trabajar conmigo. Esto es porque Dios quiere que yo haga esto. Esto es que Dios quiere que yo peque. Esto es porque Dios quiere que yo desobedezca. Pero eso no es real, eso no es verdad. Las tentaciones leemos aquí muy claramente que no es de Dios, que no vienen de parte de Dios. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Luego dice aquí el apóstol
Dios no puede ser tentado por el mal. Luego, si Dios no puede ser tentado por el mal, ¿quién sí puede ser tentado por el mal? Todos aquellos que no somos Dios. Y todos aquellos que no somos Dios es todos los seres humanos. Por eso, las tentaciones vienen del diablo. Las tentaciones no vienen de parte de Dios. Es el diablo el que tienta a las personas. Porque es el diablo el que quiere hacer su trabajo. Es el diablo el que hace las cosas para que las personas desobedezcan a Dios. Para que las personas no amen a Dios. Pero nunca crean ustedes que es Dios el que lo está tentando. No, que Dios está permitiendo quizás que el diablo les tiente, claro, por supuesto, para que ustedes crezcan, para que ustedes conozcan a Dios, para que ustedes, nadie les burle, nadie los engañe y nadie los manipule, pero que sepan muy bien lo que dicen las Escrituras, que el que tienta es Satanás, el maligno, el diablo, porque quiere acabar con todos ustedes, hermanos, hermanas queridos. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Aquí ya tiene que ver con la carne. Aquí ya tiene que ver con nuestra vieja naturaleza. Y cuando digo la carne es como dice la palabra. Carne en el sentido de aquello que éramos antes de que fuésemos cristianos. Aquello que anhelábamos antes que fuésemos cristianos. Aquello que nos gustaba antes que fuésemos cristianos. Aquello donde íbamos antes que fuéramos cristianos. Aquello en lo que participábamos antes que fuéramos cristianos. Por eso, como el diablo sabe muy bien qué es la debilidad, dónde radica la debilidad de cada uno de nosotros, por eso el diablo siempre tentará a cada uno de nosotros en la parte donde somos más débiles. Por eso ustedes tienen que fortalecerse en su debilidad, fortalecerse en aquello que ustedes son débiles. Porque el diablo va a tratar ahí con ustedes, en su debilidad. No va a tratar en aquello que ustedes sean fuertes. No va a tratar en aquellos que el diablo se lo ponga, vea que no es fácil. Va a ser en su debilidad. Por eso cuidado, si cada uno sabe en lo que es débil, hágase fuerte en eso. Si sabe que es débil en la oración, tiene que orar más. Si sabe que es débil en dejar de venir al culto, fortalezcase, pídele a Dios para que le haga fuerte para venir al culto. Si sabe que es débil a la hora de leer las Escrituras, pídele a Dios que le dé fortaleza para leer las Escrituras. Si sabe que es débil a la hora de interpretarlas, pídale a Dios que le ayude a interpretar las Escrituras, a darle conocimiento a las Escrituras, porque en su debilidad es donde el diablo va a trabajar. Tienen que esforzarse. Tienen que esforzarse, porque todo el mundo tiene que esforzarse si queremos crecer en el conocimiento de Dios. Pero no le echen la culpa a Dios cuando el pecado llame a la puerta de sus vidas. No le echen la culpa a Dios. No le echen la culpa a las Escrituras. No le echen la culpa al Espíritu Santo. Como muchos cristianos hacen. Cuando dicen, yo que soy débil, es que la carne es débil. No, eso es una respuesta endeble, es una respuesta irónica, es una respuesta que para nada es real, porque el Señor nos da la autoridad para someter al diablo debajo de nosotros, nos da esa autoridad y nos da ese poder. Lo únicamente que tenemos que hacer es, como hizo José, el hijo de Jacob, salir corriendo, Cuando tengamos una tentación de pecaminosidad, una tentación que vaya en contra de la voluntad de Dios, automáticamente salir corriendo, hermanos. Porque posiblemente caeremos en esa tentación y eso para muchos quizás significará nunca más salir de ahí. Cada uno es tentado cuando de su propia pasión es atraído y seducido. Atraído y seducido, dos cosas. De su propia pasión, ¿por qué? Porque no hemos entregado a Dios toda nuestra vieja naturaleza, no hemos entregado a Dios todo aquello que éramos antes de conocerle a Él, y como no lo hemos entregado, sigue habiendo nosotros una atracción hacia aquello que nos atraía,
y una seducción hacia aquello que nos seducía. Pero el Maestro lo dijo: de cierto os digo, que si no nacéis de nuevo, no podréis entrar en el reino de los cielos. Si no nacéis de nuevo. Si no nacéis de nuevo. Él no dice: de cierto os digo que aunque tengáis dificultades, podréis entrar. De cierto os digo que aunque vengáis con pecaminosidad, pero podréis entrar. De cierto os digo que aunque tengáis ataduras, que aunque tendráis cadenas de pecado antes de venir a mí, podréis entrar. No, Él no dice eso. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Y también incluye las tentaciones que por muchos años tendremos en los caminos de Dios, hermanos. Pero esas tentaciones, la única manera de sobrellevarlas es con la oración, congregándome en la iglesia y leyendo las Escrituras. Con esas tres cosas yo saldré siempre vencedor ante cualquier tentación que el diablo quiera arrojar sobre cada uno de nosotros y sobre cada vida. Recuerden, el diablo es más inteligente que todos nosotros, es más viejo que todos nosotros, sabe muy bien lo que tiene que hacer para tentarnos. No le den lugar al diablo. Esfuércense. Dice el verso 15 de Santiago 1. Entonces, la pasión, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. El pecado es muerte, hermanos. Hoy, cuando mi esposa y yo veníamos hacia la iglesia, nos llamaba la atención que había un hombre de mediana edad, estaba como tocando algo en una reja o algo, pero hacía cosas que no tenían sentido. Hacía cosas como si fuera una persona con algún tipo de discapacidad mental, porque no era normal eso. Y vimos las personas egoístas, como ponía una el coche delante de otra, otro le ponía el coche en doble fila, otro iba corriendo, otro se saltaba al semáforo, otro hacía lo que le daba la gana, otro adelantaba. Vemos en el diario vivir como las personas no tienen a Dios, como las personas van, como diría muchas veces, despendoladas, van como sin saber lo que hacen, van dejadas por completo de la mano de Dios. Eso es porque lo que nos dice aquí la palabra, la pasión, después que ha concebido, da luz al pecado, y el pecado consumado da luz a la muerte. Y son personas que están muertas espiritualmente, son personas que no tienen a Dios. Y el Maestro dijo: el que me tiene a mí, tiene la vida. El que no me tiene a mí, está muerto. Está muerto. No muerto físicamente hablando, pero sí muerto espiritualmente hablando. Muerto en su interior, porque es una persona que no tiene ilusión ninguna, que no tiene interés ninguno, que no tiene amor hacia el prójimo ninguno, que no tiene nada en su vida más importante que hacer que perder el tiempo con tonterías. Eso es lo que el Maestro quiso decir, que el que a mí no me tiene, no tiene la vida. Por eso, hermanos, cuidado, porque hemos visto unos tipos de tentaciones de afuera que son más fáciles de, de esquivar. Pero cuidado con las tentaciones del interior, porque también hay otra tentación muy importante para el cristiano. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9. Van a ver ustedes ahí, y lo van a leer ustedes mismos, ese tipo de tentación que hoy en día está siendo, eso está antes, tienen que irse para atrás en la Biblia. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 9. Tienen que irse para atrás, no para adelante, para atrás. Primera Timoteo 6. Van a ver ustedes ahí lo que el apóstol Pablo le escribe al joven Timoteo con respecto a todo lo relacionado con la iglesia. Y dice unas palabras muy importantes. Cuidado, porque esto está pasando en el Evangelio, está pasando en las iglesias, está pasando hoy en nuestros días. Si leemos el verso 1 de Timoteo 6, si leemos a partir del versículo 6, ¿están ahí ya? Si no lo encuentran, se van al índice
Y ven ahí donde empieza el libro de Timoteo. Libro de Timoteo, capítulo 6, dice lo siguiente. Vamos a leer a partir del 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos. Estemos ya satisfechos. Y ahora dice el versículo 9. Pero los que quieren enriquecerse en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en su destrucción y perdición. ¿Y qué dice el versículo 10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. ¿A quién se está refiriendo? Los hijos y las hijas de Dios. No se está refiriendo a los inconversos. No se está refiriendo a los que no conocen a Dios. Se está refiriendo a los cristianos. Se está refiriendo a los que han recibido a Cristo en su corazón como Señor y Salvador. Se está refiriendo directamente a ellos. Y se los está diciendo. Los que quieren enriquecerse en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas. El apóstol Pablo dice que estas codicias, el amor al dinero, es necio y dañoso. Pero no para la persona que no tiene a Dios. Para ellos les da igual, porque ese es su mundo. Porque si tienen un coche quieren dos. Si tienen una casa quieren otra más grande. Y si puede ser otra en la playa o en el campo. Si quieren vacaciones este año, el año que viene más. Esos son la gente que no tiene a Dios. Pero aquellos que tenemos a Cristo, tenemos que leer lo que dice la palabra. Los que quieren enriquecerse entre sí y hay muchas codicias que son necias y dañosas. Porque las codicias vienen directamente del diablo. No viene de Cristo. Porque Cristo dijo, si me seguís por lo que soy, porque no tengo dónde recostar mi cabeza. Eso lo dijo él. Y cuando le dijeron, mira qué templo más hermoso, miren, 47 años ha tardado en hacerse este templo. ¿Y él qué dijo? Tiradlo y en 3 días edificaré un templo mejor para ustedes. Miren ustedes la cuenta que le echó el maestro a ese enriquecimiento, la cuenta que le echó el maestro a esas piedras, la cuenta que le echó el maestro a lo que había dentro del templo, la cuenta que le echó el maestro a lo que había allí dentro, a las telas, a todo lo que tiene que ver con la liturgia, a todos los vasos, las copas, las escrituras, todo. ¿Y qué dijo él? Derribadlo y en 3 días será un templo mejor. Porque eso es un lugar donde la gente que no me tiene a mí va a reunirse. Porque eso era el templo de aquella época. Los que no tenían a Cristo iban allí a reunirse. Iban allí a orar, pero a hacerlo junto a los fariseos con enseñanza de fariseos y con enseñanza de saduceos. Pero que el maestro en capítulo 23 de Mateo, ¿cómo les llama a los fariseos? Lo más hermoso que les dice es hipócritas. Eso es lo más dulce que le dice a los fariseos, hipócritas. Y todo el mundo iba allí, a ese templo de 47 años, construirse, a estar con los hipócritas. Reunirse con los hipócritas. Para hacer cosas de hipócritas. Hipócritas. De poco credibilidad. Poco. Crita de credibilidad, o sea, de personas que no tienen credibilidad ninguna. Una persona hipócrita que es una persona con la que nadie quiere estar con él, porque es falsa, es mentirosa, es veleta, no quiere estar nadie con ellos. Hipócrita, poco credo, poca credibilidad. Y el maestro dijo, 47 años, ¿para qué? Para estar con los que tienen poca credibilidad. Pues anda, pues tira eso, que en 3 días, si creéis en mí, mejores templos que este veréis. Y de cierto fue así. Pero el maestro lo dijo, el reino de los cielos no consta de las riquezas, el reino de los cielos no consta de los afanes,
el reino de los cielos no consta del dinero que tienes, del trabajo que tienes, del poder adquisitivo que tienes, de los millones que tengas o de los miles de dólares o de euros o de lo que sea. No consta de eso, hermano. Lo dice aquí, porque sabe que en tu debilidad serás tentado por Satanás. Lo dice aquí la palabra. Dice, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y se refiere a los cristianos, y en muchas codicias que son necias y dañosas, y hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores. Y es cierto, yo he visto eso, en esta iglesia he visto yo eso. Un hombre que enviudó y por los malos consejeros amó más al dinero que a Dios y acabó en el mundo después de mucho tiempo con nosotros, ¿verdad? Mucho tiempo con nosotros, y por las influencias de decir conserva tu dinero, no diezmes, no ofrendes, conserva tu dinero. Terminó fuera de la iglesia y terminó casándose después de viudo con una persona inconversa y terminó en el mundo. Yo creo que ya habrá hasta muerto seguramente. Es un ejemplo que nos pone la Biblia. Porque, hermanos, hay que trabajar para vivir, porque hay que comer, pero no vivir para trabajar. Eso no. Vivir para trabajar no, hermanos, no. Vivir para trabajar no, hermanos. Hay que trabajar porque tenemos que vivir y tenemos que comer y tenemos cosas que hacer. Y dar nuestro diezmo. Por supuesto que hay que dar el diezmo y las ofrendas. Porque recuerden que raíz de todo mal es el amor al dinero. No el dinero, hermanos. El dinero está para gastarlo, porque hay que gastarlo, porque tenemos que hacerlo. Es el amor. Que no diga nadie, no, el pastor ha dicho que el dinero es malo. No. Yo nunca he dicho eso. El amor al dinero. Si tú amas el dinero, ese es el problema. Ese es el problema. Si quieres más, y más, y más, y más, y le estás robando a Dios. Porque el tiempo que le tienes que dedicar a Dios, no se lo dedicas. Ese es el problema, eso es amar al dinero. Amar al dinero no es decir que mi hijo vaya a estudiar aquí, o mi hija vaya a estudiar allí, o el coche lo tengo ya viejo, comprarme otro. Eso no es amor al dinero, eso es necesidad en tu vida. Amor al dinero es decir, yo en lugar de estar en la iglesia puedo estar, pero prefiero estar trabajando. Yo en lugar de congregarme a un culto de oración, no voy porque quiero estar trabajando. Yo en lugar de un domingo a la iglesia porque tiene descanso, pero prefiero trabajar para no estar en la iglesia. Eso es amor al dinero. Eso es amor al dinero. Eso no es amor a Dios, no. Si fuera amor a Dios, ¿iría a dónde? ¿A dónde está Dios? ¿Iría a dónde está Dios? ¿Dónde? En la iglesia. Pero amor al dinero es estar donde está el dinero. Cuando yo amo a una persona, yo estoy con esa persona. Yo no estoy con otra. Si yo amo a mi esposa, estoy con ella. No estoy con otra persona, porque amo a mi esposa y ella a mí. Pero si yo no amo a mi esposa, estaré en otro lugar. Seré un hipócrita diciendo, no, yo amo a mi esposa, pero también me gusta divertirme y me gusta salir y entrar. El amor al dinero es la diferencia esa, que amas el dinero más que a Dios. Y luego ocurre lo que dice la palabra. Lo que dice aquí, que nos convertimos en necios y haciendo cosas que dañan. Porque no tenemos el amor de Dios. La única manera que Dios pueda hablar contigo es que estés en su casa, amén, que leas su palabra, amén, que estés orando, amén, gloria a Dios, que dediques tiempo para estar en la casa de Dios y no solamente 4 o 5 o 6 cuando venimos a los cultos de oración. Todos tienen que hacer algo. Todos tienen que ir aquí, todos tienen que ir allí. Algunos no cogen ni el teléfono cuando se les llama por teléfono. Otros no sabemos nada de ellos, desaparecido en combate.
¿Qué están amando más? ¿A Dios o al mundo? ¿Qué están amando más? Vamos a ver ahora otra tentación que es la que viene directamente de parte del diablo. Esto yo lo digo muchas veces, pero porque es muy importante. Mateo capítulo 4, versículo 1. Mateo capítulo 4, versículo 1. Es un pasaje en el cual ven ustedes ahí cómo es tentado el maestro. Mateo capítulo 4, a partir del verso 1. Dice la palabra: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches sintió hambre. Se le acercó el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El diablo lo llevó a una santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito que a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Yeshua le responde: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y la necedad y la torpeza del dinero y de los reinos del mundo. Y le dijo Yeshua, y le dice antes en el verso 9: todo esto te daré si postrado me adoras. Todo esto te daré si postrado me adoras. Y Yeshua le dice: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Y el diablo entonces, ¿qué hizo? Que lo dejó y vinieron ángeles y lo servían. Es tan aclaratorio este versículo, hermano. Es tan poderosa esta palabra. Son tan frescos estos textos bíblicos. Son tan hermosos. Hay tanta teología aquí dentro. Hay tanta vida aquí dentro. Hay tanta realidad aquí dentro. Que si realmente el cristiano lo hiciera, nunca jamás entraría en tentación. Nunca. Nunca jamás. Ven ustedes como el diablo empieza diciendo aquí Mateo: llevado Yeshua por el Espíritu al desierto para ser tentado. Como diciendo, ahí tiene que aprobar la elección. Tentado por el diablo. No tentado por Dios, tentado por el diablo. Como hemos leído antes en Santiago, que Dios no tienta a nadie, es Satanás el que tienta. ¿Y con qué lo tienta, hermanos? ¿Con qué lo tienta? Con la fidelidad y el carácter del mundo. ¿Con qué le tienta? Le tienta, si eres hijo de Dios, con la burla, con la duda, con la ironía. Si eres hijo de Dios, como diciendo, tú que eres tan cristiano, tú que eres tan cristiana, tú que vas tanto al culto, tú que lees tanto la Biblia, tú que pierdes tanto el tiempo en la iglesia, ¿de qué te ha servido? Y estas piedras que se conviertan en pan, porque tienes poder para hacer milagros. O sea, y el diablo lo sabía, ironizando, tentándolo, y el maestro le responde: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como diciendo, no necesito el pan que tú me des, ese pan está contaminado, ese pan tiene veneno. Ese es el pan que el diablo quiere dar a nuestras vidas. Ese es el pan que nos quiere dar, el pan que toma el mundo, el pan que come el mundo. Ese es el que quiere que comamos nosotros, ni más ni menos, ni más ni menos, ni más ni menos, el que come el mundo. Porque como lo come todo el mundo, pues lo comemos también nosotros. Pero ¿quién ha dicho que todos lleven la razón? Porque todos lo hagan llevar la razón. ¿Sí? En la Alemania de la Segunda Guerra Mundial, todos los alemanes pensaban que los judíos tenían que morir. ¿Y llevaban razón en eso? ¿A que no?
¿Pero quién? El líder de ellos los convenció para eso, ¿verdad? Pero tenían razón. No porque la mayoría diga una cosa quiere decir que sea cierta. Porque el maestro dijo, no me han conocido a mí. No me han conocido a mí. Los hombres no me han conocido. ¿Entienden? Por eso la tentación esta del diablo es muy importante. ¿Y luego con qué le tienta? Tírate, porque luego con las escrituras, porque dice que los ángeles te van a coger. Y el maestro se lo dice, no tentarás al Señor tu Dios, como diciendo, lo que está escrito no para hacer del texto nuestro pretexto. No. La Biblia no está hecha para que yo me esconda en ella y yo diga o haga lo que yo quiera porque lo dice la Biblia. No. Eso es tener un pretexto leyendo un texto de la Biblia. No. El maestro dijo, perdona, no tientes al Señor tu Dios. Si yo me tiro, si yo me suicido, los ángeles no me van a coger, Cuidado. Y por último, ¿qué es lo que le da? El diablo lo lleva a un monte muy alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Figúrate, todo, y le dice, todo esto te daré si postrado me adoras. Todo esto te daré si postrado me adoras. Luego ven ustedes decir dos cosas. El diablo es envidioso, quiere la adoración que no tiene y que le pertenece a Dios. Y además es el que gobierna en la tierra. El que gobierna financieramente hablando, en los mercados financieros, en los bancos internacionales, con las personas de muchísimo poder, con las petroleras. Ustedes ven todo esto que ahora se está celebrando en Madrid, de todas esas tonterías. Eso no vale para nada. Eso no vale para nada, que nadie se equivoque, pero no sirve para nada. Porque los países que más contaminan son Estados Unidos y China, y no están por la labor de dejar de contaminar. Y mientras ellos le digan que han dejado de contaminar, todo seguirá igual. Porque son los que más dinero tienen y los que más dinero manejan. Pero todo eso es una forma de querer quedar bien. Pero eso no sirve para nada. Todas estas 2 semanas que llevamos del cambio climático y de todas estas tonterías. Porque los que de verdad tienen que hacerlo no lo quieren hacer. Y por último, los falsos profetas. Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. La última tentación, la que les viene de los falsos profetas. Dice Gálatas 8 y 9. Pero si aun nosotros o un ángel del cielo os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también os repito, si alguien nos predica un evangelio diferente del que habéis recibido, sea anatema. ¿Por qué? Porque muchos falsos pastores, Gálatas capítulo 1, versículo 8 y 9. Porque vendrán muchos falsos profetas, falsos maestros de coro dominical, falsos predicadores, falsos pastores, evangelistas, diáconos, maestros que intentarán predicarle otro evangelio que no está aquí en la Biblia, con otra interpretación que no es la correcta. Lo dice aquí, Gálatas 1, verso 8. Si aun nosotros o un ángel del cielo, figúrate, que no será del cielo, sino que será del infierno, os anuncia un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. O sea, un anatema es algo falso, algo deshonroso, algo que hay que tener en cuenta. Sea anatema. Si alguien os predica un evangelio diferente, sea anatema. ¿Por qué? Porque posiblemente será una tentación para vuestra vida, porque todavía hay iglesias que no creen en la Trinidad. Que no creen en la Trinidad, iglesias evangélicas actuales, que no creen en la Trinidad. Es cierto que no dice nada la Biblia de la Trinidad, es cierto. Pero damos a entender que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo entendemos, aunque no diga la palabra Trinidad, pero sí lo entendemos y lo creemos. Da igual. Pero vemos que son las 3 manifestaciones del Padre, del Hijo y del Ruach HaKadosh. El Padre en el Antiguo Testamento
el Hijo en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, hasta que Él venga por nosotros. Porque Él dijo que nunca os dejaré solo. Si ya no está Dios, ni está el Hijo, está el Espíritu Santo con nosotros. Amén. Vamos a orar. Señor, bendito sea tu nombre, tu gloria, tu gracia y tu misericordia. Y yo te ruego y te pido, Padre, que tengas a bien, Señor, el tocar, el bendecir a tu iglesia. El llenarnos con tu gracia, con tu misericordia y con tu gran amor, Señor. Te pido que tú abras el entendimiento de tus hijos y de tus hijas. Que tú les hables, que tú les muestres, que tú les guíes. Que nos apartes de las tentaciones que vienen de nuestro interior, Señor. Las tentaciones que vienen de nuestra carne, de nuestra vieja naturaleza, de nuestra falta de obediencia, de compromiso a ti, Señor. Y que tú seas el que vaya delante de nosotros. Que tú ya nos has hablado a través de las Escrituras. Que solamente tenemos que ponerla en práctica. Que no queremos ser necios. Que no queremos ser personas deshonestas. Que queremos, Señor, no amar el dinero, sino amarte a ti, Señor. Y cuando tengamos tiempo, estar en tu casa de oración, haciendo tu voluntad, congregándonos, viviendo los hermanos juntos en armonía, porque si no, estaremos siendo engañados por el diablo, Señor. Que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer, que tenemos que estar delante de ti, que tenemos que darte a ti tu tiempo, que tenemos que darte a ti lo que tú mereces y lo que tú quieres, Señor. Padre, habla a tu iglesia, habla a tus hijos, habla a tus hijas, háblanos a todos, Señor, para que realmente sepamos lo que tenemos que hacer. El Maestro lo dijo: líbranos de la tentación. No nos metas en tentación. Líbranos del mal. No nos metas en tentación, Señor. Vemos que la tentación viene directamente del mal. Señor, gracias por abrir nuestros ojos, por entender, por conocer, por saber todas las cosas, porque escrito está, Señor. Gracias a ello y gracias por ello. En tu nombre, Jesús, te lo pido todo. Amén y amén. Amén.